Madre mía, qué notición nos llega del mundo turco. Halil Ceylan ha hecho llorar a Esla Turkoglu, pero no de pena, de esas lágrimas que se te escapan cuando algo te toca el alma de una forma que ni tú te esperabas. Esto sí que es un giro inesperado. A ver, para ser honestos, todos sabemos que Halil y Esla tuvieron su historia, un romance que parecía sacado de una telenovela turca, y luego ¡zas! Se acabó. Y uno pensaría que ya está, que cada uno por su lado, ¿verdad? Pues parece que no. Lo que yo creo que está pasando es que Halil, el hombre, ha tenido un detalle con Esla que la ha dejado completamente rota. Y cuando digo rota, digo emocionada hasta las trancas. Muchos dicen que fue algo relacionado con su trabajo, quizás un apoyo público o algo así, pero yo sospecho que fue algo mucho más personal. Algo que demostró que a pesar de lo que haya pasado entre ellos, todavía hay un cariño profundo. Imaginaos la escena, Esla ahí tan profesional, tan centrada en sus cosas, y de repente le llega este gesto de Halil, es para emocionarse. No es algo que se vea todos los días, Lo que me flipa es cómo la prensa turca se ha lanzado a esto. Ya sabéis cómo son, siempre buscando la mínima para armar el lío. Pero es que claro, aquí hay salseo del bueno. Un ex que reaparece y te saca las lágrimas, ¿quién no se pone a especular? ¿Será que el amor no ha muerto del todo? ¿O es solo una muestra de madurez y respeto después de una relación importante? Yo me inclino más por lo segundo, para ser sinceros. Creo que Halil con este gesto ha demostrado que guarda un cariño especial por Esla, y eso, a veces, es más fuerte que cualquier otra cosa. No es amor romántico quizás, pero sí un afecto genuino que ha sabido canalizar de una manera que ha tocado a Esla. Y verla llorar así, de esa manera tan sincera, te da a entender que el impacto fue real, que no es teatro, que fue un momento puro. ¿Os imagináis estar en su lugar? Recibir algo así de alguien con quien compartiste tanto, y que encima te haga desmoronarte de esa forma tan bonita, eso te dice mucho de la persona que eres y de la relación que tuviste. Halil Ceylan ha sabido tocar la fibra sensible, y eso, amigos, tiene un mérito tremendo. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esto es solo un gesto de amistad y respeto, o hay algo más de por medio? ¿Pensáis que este momento podría cambiar algo entre ellos? Contadme en los comentarios.